Buenos días a todos, yo soy el ingeniero Luis García. Hoy veremos el tema 3.10 y 3.11 en nuestra unidad 3, estructuras estáticamente determinadas. Analizaremos los temas resultantes de un sistema de fuerzas distribuidas y aplicación a fuerzas distribuidas. Para comenzar, es importante preguntarnos por qué es necesario estudiar las fuerzas distribuidas. La respuesta es sencilla, porque en la vida real las cargas no siempre actúan en un solo punto. Por ejemplo, el peso propio de una viga, la presión del viento sobre un edificio o las personas que se encuentran sobre un piso. Son cargas que se distribuyen a lo largo de un elemento. Comprender cómo transformar estas cargas distribuidas en una fuerza resultante nos permite simplificar el análisis estructural, calcular reacciones con mayor precisión y, sobre todo, garantizar la seguridad y eficiencia de las estructuras que se diseñen. Ahora, ¿por qué estudiar las fuerzas distribuidas en estructuras? Las fuerzas distribuidas representan cargas reales que actúan continuamente sobre estructuras. Peso propio, presión del viento, acumulación de nieve o cargas de ocupación en edificio. Comprender cómo determinar su resultante es esencial para simplificar el análisis estructural, calcular reacciones en apoyo con precisión, garantizar la seguridad y eficiencia del diseño y cumplir con normativas de construcciones vigentes. Un ejemplo muy común es una viga horizontal que soporta su propio peso. Este peso no se concentra en un punto, sino que se reparte uniformemente a lo largo de toda la longitud de la viga. Estas fuerzas pueden presentarse de distintas formas, como cargas uniformes, cuando la intensidad es constante, o cargas variables cuando la intensidad cambia a lo largo del elemento, como sucede en las cargas triangulares o trapezoidales, ¿no? Entonces, para definir bien qué son las fuerzas distribuidas son aquellas que actúan de manera continua a lo largo de una línea o sobre una superficie y no se concentran en un solo punto. Ahora, ¿qué sería nuestra fuerza resultante? Para analizar estas fuerzas de forma más sencilla, se utiliza el concepto de fuerza resultante. La fuerza resultante es una fuerza puntual equivalente que concentra todo el efecto de la carga distribuida. En otras palabras, la fuerza resultante produce el mismo efecto que la fuerza distribuida original, tanto en magnitud como en momento. El método para calcular esta fuerza resultante consiste en integrar la función de distribución de la carga o de manera gráfica calcular el área bajo la curva que representa la carga distribuida. Cálculo de la resultante en cargas uniformes y variables. En el caso de una carga uniforme, el cálculo es bastante sencillo. La resultante se obtiene multiplicando la intensidad de la carga por la longitud sobre la que actúa. Esta fuerza resultante se aplica en el centro geométrico de la distribución, es decir, en el punto medio del elemento. Por otro lado, cuando se trata de cargas variables, como las triangulares o trapezoidales, la resultante se obtiene calculando el área bajo la curva de la carga. Además, el punto de aplicación de la resultante depende del centroide del área de la carga. Por ejemplo, en una carga triangular, la resultante se ubica en un tercio de la base, desde el lado de mayor intensidad.
La correcta ubicación de la resultante es crucial para el análisis del equilibrio y el cálculo de los momentos, ya que influye directamente en estos cálculos. Una vez entendido el concepto de fuerza resultante, es importante definir qué son las estructuras estáticamente determinadas. Estas estructuras, también llamadas isostáticas, son aquellas en las que todas las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos pueden determinarse únicamente mediante la ecuación de equilibrio estático. Estas ecuaciones son la suma de fuerzas horizontales igual a cero, la suma de fuerzas verticales igual a cero y la suma de momentos igual a cero. Algunos ejemplos comunes de este tipo de estructuras son las vigas simplemente apoyadas, los pórticos articulados y las armaduras triangulares. Análisis de vigas con fuerzas distribuidas. Para analizar una viga sometida a fuerzas distribuidas, se siguen tres pasos principales. El primer paso es determinar las reacciones en los apoyos, utilizando la fuerza resultante de la carga distribuida y las ecuaciones de equilibrio. El segundo paso es construir el diagrama de fuerza cortante, considerando que la carga varía de manera continua a lo largo de la viga. Y finalmente el tercer paso consiste en obtener el diagrama de momento flector, el cual se genera integrando el diagrama de cortante. Un ejemplo, la viga simplemente apoyada con carga uniforme. Un ejemplo clásico es una viga simplemente apoyada de longitud L sometida a una carga uniforme W. En este caso, la fuerza resultante es igual a W por L y se aplica en el centro de la viga. Las reacciones en los apoyos son iguales y valen W por L entre 2. Además, el momento máximo se representa en el centro de la viga y se calcula con la expresión W por L cuadrado al cuadrado entre 8. Aplicación de las estructuras articuladas. Podemos ver que en las estructuras articuladas isostáticas, las barras se conectan mediante articulaciones ideales sin fricción y trabajan únicamente a tracción o compresión. Las fuerzas distribuidas que actúan sobre las barras se transforman en fuerzas puntuales equivalentes, aplicadas generalmente en los nudos. Para el análisis de estas estructuras se emplean métodos como el método de los nudos o el método de secciones. Algunos casos prácticos que podemos ver aquí dice que el cálculo de cargas en estructuras reales considera múltiples tipos de solicitaciones. Las cargas muertas, que son llamadas permanentes, peso propio de losas, vigas, muros, acabados y elementos fijos, y las cargas vivas variables, ocupación, mobiliario, equipos según el uso del espacio, oficinas, viviendas, almacenes, y las cargas ambientales, viento, nieve, sismo, según sea su ubicación geográfica y normativa local. En la práctica, el análisis de fuerzas distribuidas es esencial en la edificación, ya que se deben considerar cargas muertas, cargas vivas y cargas ambientales como el viento o el sismo.
En conclusión, la correcta determinación de las resultantes de fuerzas distribuidas es fundamental para el diseño estructural seguro y eficiente. Este procedimiento permite simplificar problemas complejos, garantizar la estabilidad de las estructuras y cumplir con las normas vigentes. El dominio de estos conceptos representa la base indispensable para avanzar hacia el análisis de estructuras más complejas y métodos de diseño estructural avanzado. La garantía de seguridad asegura que las estructuras cumplen con estabilidad, resistencia y funcionabilidad bajo todas las condiciones de carga. Pues el dominio de este concepto, como dijimos hace un momento, es la base indispensable para avanzar hacia el análisis de estructuras hiperestáticas y técnicas de diseño estructural avanzado. La invitación es para que podamos seguir aprendiendo de esto de acuerdo a las referencias y bibliografías que se han recomendado. Eh, Muchas gracias por su atención.